Gracias a todos, gracias por estar. A mí me toca coordinar el panel 9, que es Arquitectura para la Salud, y tenemos acá a Alicia Preidi, que la voy a presentar, al Estudio Gómez Platero, Danza Costinol Estarico y al arquitecto Luciano Monza. La arquitecta Alicia Preidi nos va a hablar sobre la diplomatura en sustentabilidad de espacios para la salud. Ella es arquitecta, especialista en planeamiento de recursos físicos en salud por la FADU y UBA, directora de las diplomaturas en sustentabilidad de espacios para la salud en ADAI y UGR, coordinadora provincial de la Residencia de Arquitectura para la Salud de la provincia de Buenos Aires, presidenta de ADAI 2016-2018, consultora independiente en arquitectura hospitalaria y docente universitaria de grado y posgrado por más de 40 años. Premio Nacional de Colectivo Soy Arquitecta 2022 en la categoría Formadora. Alicia, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo simplemente lo que quiero decirles es que no voy a hablar, que cuando convenimos en que las diplomaturas teníamos solamente 10 minutos para explayarnos, me pareció que yo en 10 minutos no iba a poder, así que se nos ocurrió hacer un pequeño video casero que durara estrictamente 10 minutos. Dura 13, pero bueno. Papelón. Pero quiero aclarar que yo no soy la responsable de que dure 13. Alicia. Como van a ver, me apuré muchísimo los primeros minutos me apuré muchísimo, pero después se sumaron algunos comentarios de colegas que tuvieron la experiencia y que, bueno, no podía limitarlos en el tiempo y tampoco editar sus comentarios. Así que vamos a ver un video, dura creo que 12 por ahí. Espero que se entretengan, espero que consideren que es un video casero, y que le presten sobre todo atención al mensaje, más que a los temas técnicos. Así que el video, por favor, muchas gracias, es todo.
buenas tardes, días a todos. Les habla Briseida Reséndiz desde la Ciudad de México, con la finalidad de poder compartir un poco de la experiencia de haber tomado la diplomatura en sustentabilidad en infraestructura para la salud. La verdad es que fue una muy buena experiencia por distintos aspectos. En primer lugar, por supuesto, la temática, que es relevante e importante y sobre todo un eje que no debemos de soltar en esta generación de hospitales que se están haciendo, que se están remodelando y por supuesto los que vengan a un futuro. En segundo lugar, la experiencia de quienes abordaron las distintas temáticas. La verdad es que fue personal muy calificado, profesionistas que no solamente lo hablan desde la parte teórica, sino también de la parte práctica, desde la parte de la iniciativa pública, la privada, y distintas miradas de lo que nos pasa como América Latina. Finalmente quisiera decir que también pues esto es una oportunidad para poder conocer más compañeros que nos encontramos en este ámbito de infraestructura para la salud y ver el compromiso con un género de alto impacto para nuestra sociedad. Saludos a todos y que tengan un excelente congreso. Nos vemos. Hola, buenas tardes. Soy Jorgelina Paniagua, arquitecta rosarina, argentina, exalumna de la Diplomatura en Sustentabilidad en Edificios para la Salud, año 2017. Allí tuve el honor de conocer a la arquitecta Alicia Preide, docente a cargo del curso, y comparto con ustedes que la diplomatura me ayudó a obtener, a formar una nueva mirada sobre el cuidado del ambiente y el uso responsable de los recursos naturales, además de brindarme herramientas prácticas en términos de integrar la eficiencia, el confort y la sustentabilidad en los espacios para la salud, algo fundamental para el bienestar de pacientes y de equipos de trabajo. Profundizar en temas como las orientaciones, los vientos, el clima, la utilización del agua y los recursos naturales me permitió tomar conciencia del impacto de nuestras decisiones profesionales y desarrollar una mirada respetuosa e innovadora. La verdad que para mí fue una experiencia enriquecedora, no solo por la calidad de los docentes que brindaron cada uno de los capítulos del curso, sino además por el intercambio con colegas de distintas provincias y distintos países que nos permitió tomar contacto con otras realidades y a estudiar también otro tipo de respuestas. Por lo tanto, recomiendo ampliamente la formación a quienes quieran proyectar y gestionar edificios de salud más responsables, sostenibles y humanos. Cecilia Carco, egresada de la Diplomatura en Sustentabilidad de Espacios para la Salud. La diplomatura me permitió incorporar herramientas para poder desarrollar proyectos más amigables para el medio ambiente que aplico hoy en mi desarrollo diario, tanto en los espacios generados en el Hospital Naval como en las intervenciones de mantenimiento de las bases antárticas argentinas. Las diplomaturas en sustentabilidad han sido una actividad muy gratificante, no solo por su contenido, también porque han sido un foro para compartir y aprender a través de las experiencias entre pares de diferentes latitudes. No lo piensen más, vale la pena. Adelante. Arquitecto William Ramírez, México. Hola, mi nombre es Juan Carlos Ríos, soy de Colombia. Estudié la diplomatura con Alicia, lo hice aquí desde Colombia. Mucho aprendizaje, muchos aspectos claves para el diseño de la infraestructura hospitalaria. En verdad, apliqué este diplomado en uno de los proyectos que desarrollé para el Hospital Nuestra Señora de los Remedios en La Guajira. Fue todo un éxito gracias a todo el aprendizaje, a los docentes, a todo lo que pude aprender en este diplomado. De verdad lo recomiendo. No hay barreras para el conocimiento, lo que tenemos es oportunidades y esta diplomatura es una oportunidad para poder lograr a la distancia, porque estamos a muchos kilómetros, allí en Argentina, yo aquí en Colombia, lo pude hacer, pude aplicar los conocimientos, lo recomiendo muchísimo, muchísimo, de verdad que nos dé herramientas no solamente para el diseño arquitectónico, sino también para hacer espacios que tengan cualidades y calidades espaciales que aportan a la recuperación del paciente. Lo recomiendo.
Voy a presentar ahora a los arquitectos que se han venido desde Uruguay para estar en este congreso realmente meritorio, y se lo agradecemos mucho porque yo no sabía, son 12 horas de viaje que se han hecho, es como irse a Madrid en realidad, y en realidad vinieron a Mar del Plata, digamos. Es del otro lado. En línea recta yo miraba, son 650 kilómetros. 12 horas de viaje, ¿no? Así que gracias, muchas gracias por estar acá. Voy a presentar entonces a Ana Alciati y Andrés Catinola, que integran y representan al estudio Gómez Platero, Danza, Cotinola, Estarico. Ana Alciati se recibió de arquitecta en 2013 en la Universidad Ort de Uruguay. Desde 2009 forma parte de Gómez Platero Arquitectura y Urbanismo en el área de proyecto ejecutivo, colaborando en el desarrollo de diversas propuestas de gran escala. A partir del 2014 orientó su labor casi exclusivamente a proyectos en el exterior, acumulando 11 años de experiencia internacional. Desde 2020 lidera el equipo de proyecto ejecutivo internacional, coordinando equipos multidisciplinarios y fortaleciendo vínculos con clientes y socios globales. Andrés Cotinola es arquitecto, socio director de la firma Danza Cotinola Estarico Arquitectos, estudio que combina la actividad académica y práctica profesional en proyectos de diversas escalas y complejidades. Titulado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, diplomado de especialización en investigación proyectual y candidato a magíster en la maestría en proyecto de arquitectura, FADU del AR Montevideo. Docente de proyecto de arquitectura y urbanismo en FADU del AR. Desde 2023 se desempeña como director de posgrado de especialización en investigación proyectual, FADU del AR. Ha dictado conferencias en Uruguay, Chile y España. Cuenta con más de 15 años de experiencia en diseño y dirección de edificios de distinta escala y complejidad. Hospitales, policlínicas, laboratorios, oficinas y centros educativos en Uruguay y en el extranjero. Desde 2019 trabaja en asociación con Gómez Platero Arquitectura y Urbanismo, proyectando más de 260.000 metros cuadrados de infraestructura hospitalaria. Su estudio ha sido distinguido recientemente en concursos nacionales e internacionales, entre ellos el Centro Cultural Gonzalo Rodríguez, año 2020, el concurso internacional Madera, innovando la arquitectura de interés social, año 2023, la Policlínica de Salud en el barrio Causeglia y el Tech Design Lab del British Show en año 2024. Bueno, los dejo ahora en el desarrollo de su ponencia, que es Arquitectura Hospitalaria, retos y oportunidades de presente. Adelante. ¿Escucha? Sí. Ahí, perfecto. Ahí. ¿Quién pasa la foto? ¿Quieres que pase? No lo vamos a probar tipo Pareto. Y si quiero por atrás. ¿En qué mesa? Espera, cuidado, puedo tratar de siguiente. ¿Tú tratar de siguiente? Sí. Ahí va, estamos bien. Bueno, ¿se escucha? No. ¿Acá sí? Hola, hola, sí. ¿Se escucha? Bien. Bueno, muchas gracias Alicia, muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos. Después les contamos por qué demoramos 11 horas y media en llegar, pero va a ser más divertida que la charla, pero en realidad nos invitaron para hablar de otra cosa. Bueno, ¿pasás vos? Dale. Bien. Nosotros queríamos arrancar nuestra exposición con este artículo. Es un artículo publicado en un diario de Canadá hace ya unos años y que hablaba de un problema que tienen algunas ciudades del primer mundo, básicamente cuando se empiezan a hacer nuevas infraestructuras edilicias hospitalarias, en general en las periferias de las ciudades del primer mundo. Este artículo plantea un problema que tiene que ver con que ese traslado de infraestructuras a la periferia de las ciudades genera pesos dentro de la trama urbana que se vuelve muy difícil de reprogramar.
se vuelven como pesos que no soportan en general otros usos que los hospitalarios. Y por lo tanto, en la mayoría de los casos, lo que termina ocurriendo, dice ese artículo, con esas estructuras terminan siendo demolidas dentro de la trama de la ciudad. Y nos parecía interesante arrancar con este artículo porque en realidad eso es justamente una situación, una realidad que en Uruguay es impensable, ¿no? Y en realidad también dentro de los contextos que trabajamos en Latinoamérica también es impensable. Por lo tanto, en realidad no podemos ni siquiera considerar pensar edificios hospitalarios que puedan ser descartables, digamos, o que puedan ser demolidos. Por lo tanto, nosotros tendemos a pensar la arquitectura hospitalaria como híbridos complejos o como infraestructuras que van a ser intervenidas, reintervenidas y transformadas una y otra vez. Entonces, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con eso, con justamente pensar nuestros proyectos hospitalarios, así lo hacemos como estructuras abiertas. Es decir, se trata tanto de proyectos que rearquitecturizamos o intervenimos o proyectos nuevos. Siempre la clave, o sea, que vamos a buscar en todos, en general los trabajos que hacemos y sobre todo en lo que vamos a mostrar hoy, va a tener que ver siempre con definir estrategias que permitan siempre operar en estructuras en permanente transformación. Y me olvidé pasarla ya. Me di cuenta, perdón. Pásala. Ya pasó. Sí. Muy bien. Bueno, para contarles un poco sobre las firmas a las que representamos, debemos hablar de un episodio inicial, que es el caso de la reconversión del Hospital Paulson, donde surge la solicitud de reconvertir uno de los edificios principales que forman este complejo hospitalario, pasándolo de, ¿no? ¿Cuántos eran? 40.000 metros cuadrados, el edificio principal, que tenía una función de hospital de la mujer, pasándolo a un centro de alta complejidad de última generación. Entonces, bueno, es en base a esta demanda de reconversión de un edificio hospitalario en el exterior. Este hospital se ubica en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, que surge la alianza entre las dos firmas que representamos, ¿no? Como Jorge contaba, venimos en representación de Gómez Platero, Arquitectura y Urbanismo, y Danza Cotiñola Estarico. Por un lado, esta alianza combina la experiencia de dos firmas uruguayas, que es algo que creo que Jorge también lo comentó con toda nuestra travesía. Pero bueno, por un lado, contarles que Gómez Platero, Arquitectura y Urbanismo, cuenta actualmente hoy con más de 3 millones de metros cuadrados construido y con una importante presencia regional, desarrollando diferentes programas, tanto y de diferentes escalas también en toda Latinoamérica, no solamente en Uruguay. Y por otro lado, la experiencia del estudio Danza Cotiñola Estarico, con más de 25 años de desarrollo de arquitectura hospitalaria y de arquitecturas complejas en Uruguay. Entonces, este fue un combo que a partir de esta necesidad de requerimiento del hospital de Paulson hizo, ¿no?, que funcionara muy bien, sumando por un lado toda la experiencia regional y por otro lado toda la experiencia en cuanto a arquitectura hospitalaria. Entonces, bueno, ya a esta altura llevamos desde el 2019, que fue cuando surgió este requerimiento, esta solicitud, ya llevamos 6 años trabajando en conjunto, de los cuales no solamente hemos proyectado esos 260.000 metros cuadrados que aparecían por ahí, sino que muchos de estos proyectos ya están construidos, otros tantos están en obra en este momento y algunos todavía están en proceso de proyecto, por supuesto. Bueno, dentro de este trabajo que estamos haciendo en equipo, podemos destacar 2 aspectos bien distintos durante todo este tiempo. Por un lado, todo lo que es el trabajo colaborativo. No colaborativo solamente entre estas dos firmas, sino también el trabajo colaborativo que hacemos con equipo que está fuera del país, que se encuentra en esas ciudades o en esos países para los que trabajamos. Entonces, tenemos como mucha colaboración con profesionales, con arquitectos, ingenieros, técnicos de las instituciones, pero también con los propios médicos, ¿no?, para entender los requerimientos y las necesidades de cada proyecto en cada lugar. También tenemos experiencias trabajando de forma colaborativa con, por ejemplo, en Brasil, con la arquitecta Paula Fiorentini en el desarrollo de un anteproyecto. Y bueno, después experiencias varias en México, Ecuador y Perú también. Y bueno, no trabajando solamente localmente, quizás entre nosotros desde acá o a distancia, sino que también tenemos sedes locales que pueden dar respuesta también
en donde se necesite, o de hecho hemos viajado también para acompañar en algún proceso. Voy a pasar un poquito para... Estamos bien ahí va. Bueno, el otro punto importante es el tema de los proyectos a medida, que es un aspecto recurrente en esta experiencia. Es el no dar una respuesta genérica, sino que realizar proyectos a medida. Y acá voy a pasar medio rápido para no extenderme demasiado en algunos proyectos que hemos trabajado y cómo hemos dado la respuesta que cada uno de ellos necesitaba. En este caso se trata de un proyecto que se encuentra en la ciudad de Chihuahua, en México, en el que habla de una ampliación del hospital, que bueno, incluso cambia la tipología, ¿no? Pasando a un formato de torre. Esto es una torre de consultorios. Después tenemos el complejo de San Patricio, que está formado por un hospital y torres de consultorios. Este es un complejo edilicio, pero en base a una lógica compositiva común, ¿no? Después tenemos por ahí el ejemplo de Solca, que es, bueno, se buscaba dar una nueva imagen institucional, que se manifiestan los diferentes proyectos que forman también este complejo. Y después tenemos también a Millennium. Millennium es una nueva institución que buscaba un lenguaje más contemporáneo. La particularidad que tiene Millennium es que, por ejemplo, es el primer proyecto en el que nos enfrentamos a nuevos retos, por ejemplo, al uso de aisladores sísmicos para dar una solución estructural bien distinta y que por ahí en Uruguay, o hasta lo que habíamos trabajado en el momento, eso no existe, ¿no? Es como algo bien específico del lugar donde se ubica. Y bueno, después tenemos otro ejemplo del Hospital Metropolitano, donde también se buscaba dar como una imagen nueva a una ampliación que ocurre dentro del mismo predio también del complejo del hospital. Y por último, el Hospital Británico, que es un proyecto que lleva más de 20 años con obras, se está renovando constantemente, incorporando nuevos edificios, y que bueno, acá lo que se busca es que la imagen corporativa se sustenta en remarcar cada una de sus etapas de crecimiento. ¿No lo puedo por ahí? No, ya pasa nomás. Bueno, y entonces para seguir o para entrar directamente en tema, todo esto que hablamos recién en estos proyectos que mostraba Ana o en esta idea de rearquitecturizaciones constantes en los edificios o entenderlos como en constante cambio, nos hace pensar a nosotros en entender a los hospitales como verdaderos organismos vivos. Es decir, la manera que estos proyectos habitualmente cambian, ¿no? Cambian sus demandas, cambian los procedimientos, cambian las infraestructuras, cambian las tecnologías. Todos esos cambios de procedimientos, tecnologías, a su vez cambian necesidades espaciales. Es decir, todo el tiempo estos proyectos, por definición, en definitiva, son edificios que tienen que estar siempre mutando. Entonces, nosotros, esta diapo tiene que ver con eso de como todo organismo vivo, o como todo organismo de alguna manera, lo podemos plantear o razonar, o entender, o intervenir, de alguna manera a partir de los sistemas que los componen. Y lo que ocurre con los hospitales, al menos nuestra manera de ver, es que en definitiva son tantos sistemas que operan a la vez y son de tal complejidad que de alguna manera nosotros siempre hablamos de los hospitales como una ciudad a pequeña escala. Es decir, entendemos que por la escala y por las complejidades que manejan, por ser un sistema complejo en sí mismo, lo podemos asimilar a una ciudad, ¿no? Una ciudad que, si la vemos desde la lógica de un paciente, por ejemplo, va a tener calles privadas, va a tener calles públicas, va a tener calles sucias, va a tener circulaciones limpias, va a tener conectividad, va a tener gastronomía de todo tipo, va a tener hotelería de todo tipo, va a tener espacios públicos de todo tipo de encuentro, va a tener correo. Es decir, hay un montón de sistemas que están operando y algunos inclusive que no se ven, ¿no? Igual que una ciudad, no tenemos que solo pensar en los edificios como objetos, sino también tenemos que tener en cuenta todos estos sistemas que, como la ciudad, la hacen funcionar. Entonces, pensando en los edificios desde este punto de vista, es que en realidad venimos acá a plantear cómo, teniendo esto en cuenta, tenemos como un principal interés, o como dice ahí, obsesión casi, en cómo organizar estos sistemas que definen estos edificios, ¿no? Entonces, entendemos que tenemos como un deber de dar, más allá que una respuesta funcional a estos edificios,
O para decirlo de otra manera, también entender que todo, como decía el título, todos estos retos o contingencias o restricciones que definen estos programas, de alguna forma también pueden construirse en oportunidades. O, para decirlo de otra manera, en vez de pensar que en la demanda el problema viene dado, el problema lo podés construir. Y esto tiene que ver, entonces, ahora sí entro en algunas estrategias que elegimos para la charla de hoy, que tiene que ver con evidentemente, ya lo dije varias veces, estos edificios van a cambiar, por definición van a cambiar constantemente, y por lo tanto como arquitectos nosotros tendemos a proyectar o entender que somos responsables de las cosas, de cómo hacer para que las cosas puedan cambiar. Pero en el tema de los hospitales, sobre todo, entendemos que somos mucho más responsables de aquellas cosas que por la obra nuestra no van a poder suceder. Entonces, como dice ese título, en los proyectos que intentamos hacer, ya sean obra nueva o reintervenciones, buscan condicionar el futuro lo menos posible. Y una de las maneras que hacemos tiene que ver con el espacio. En general, lo que hemos estado haciendo en estos años es pensar cómo definir configuraciones simples, con un programa complejo, pero que permitan, a partir de esas configuraciones simples, posibilidad de cambio. Y lo que hemos trabajado en todo este tiempo es, básicamente, o en este caso, con lógicas estructurales muy simples que nos definan ciertas espacialidades, ciertos módulos, en este caso, que sean repetibles, como dice ahí, pero que ya no sea una cuestión estructural, sino una cuestión espacial, una cuestión de planta, una cuestión de altura, y que justamente permita, como se ve en ese gráfico, una misma lógica estructural, la mayor cantidad de programas hospitalarios posibles, o todos, por decirlo de alguna manera, y que justamente sea la base para definir reglas generales con posibilidades de cambio. Por supuesto, esto no es suficiente en sí mismo, pero es un comienzo, y esto obviamente tiene que combinarse con otras cuestiones como una alta eficiencia, o nos gusta decir más que eficiencia, es cómo definir reglas claras, por ejemplo, de circulaciones, ¿no? Circulaciones públicas, privadas, limpias, sucias, calientes y frías, pero que en realidad, en definitiva, lo que estoy diciendo es edificios que, en base a reglas simples, definan criterios, y esos criterios son capaces de soportar cambios importantes en el tiempo. Bueno, para ejemplificar un poquito lo que venía contando Andrés respecto a esta estrategia de utilizar módulos que puedan tener flexibilidad y que permitan justamente eso, que el edificio a futuro pueda cambiar, voy a contar rapidito algunas estrategias, algunos proyectos en los que se ha utilizado esta estrategia de diferentes maneras, diferentes programas también. Por un lado, acá podemos ver, está clarísimo, ¿no? La pilarización, se ve muy claro, creo, toda la grilla estructural. Entonces, además de trabajar con esa base de módulos, aparece también todo lo que es el esquema circulatorio claro y el esquema de servicios claro, lo que permite diversidad de programas conviviendo, ¿no? Y tenemos, justo esa planta creo que es la que tiene los consultorios, ¿no? Pero también tenemos otros niveles en los que el programa es cirugía ambulatoria y todo funciona perfectamente bajo la misma grilla estructural. En el caso de México, el programa cambia de tipología, pero seguimos usando como la misma estrategia, en el que en cada módulo se van ubicando los diferentes consultorios y en niveles superiores llegamos a tener programas de bloc de cirugía y también hasta centros de esterilización. Bueno, nada, ahí se ven un poco como las diferentes conformaciones de esas plantas, cómo nos permiten también incorporar los diferentes programas. Bueno, este video está bueno, creo que... Pero por sí mismo. Sí, dice eso. Tal cual. Bueno, ahí va un poquito lento, pero bueno, se logra ver, ¿no? Toda esta modulación que hablábamos antes. Bueno, después tenemos el caso de San Patricio también, siempre trabajando con esta modulación. Este es un hospital de alta complejidad en el que tenemos todos los programas. Tenemos desde una planta de estacionamientos que funciona perfectamente hasta áreas de cirugía, áreas de hospitalización, emergencias, centro de imagen. Bueno, este es el caso de Millennium, que en realidad pusimos estas imágenes a propósito, porque así como decimos que esta estrategia permite cierta flexibilidad a futuro, en este caso, luego que ya habíamos terminado el proyecto ejecutivo y ya estaban empezando con las excavaciones, surge la necesidad de incorporar un programa nuevo al proyecto, que no era ni más ni menos que medicina nuclear y radioterapia, ¿no? Y todo lo que eso implica. Voy a pasar a la siguiente imagen para que vean en qué quedó esa planta, ¿no? En el que empiezan a aparecer esos búnkers gigantes donde van los aceleradores lineales y demás. Entonces, bueno, nada, partiendo
de esa grilla, de esa conformación que teníamos, pudimos resolverlo al último momento y salió bastante bien, ¿no? Sí. Bueno, bien. Y después, como otro punto importante de estrategia que hemos utilizado en nuestros proyectos, las fachadas infraestructurales. Lo que se busca con esto es trabajar con estas fachadas para que permitan el cambio y que colaboren también en permitir un funcionamiento normal del edificio mientras se necesite intervenir. Entonces, capaz que ejemplificado, yo no sé si esta imagen se ve bien o sí, capaz que sí. Vamos con esta. En realidad, este es un ejemplo de esto, voy a pasar a algunos otros. Esto era un edificio existente, el sector de la derecha era el existente, y van a ver que como que en la misma altura que en el edificio existente teníamos 3 niveles, del lado izquierdo pasamos a tener 4, o bueno, 5 si contamos el sótano, y 4 y 5. Entonces, para que esto se pudiera lograr, lo que se decidió hacer fue pasar todas las instalaciones a fachada, generando una fachada técnica, principalmente todo lo que es aire acondicionado, ¿no? Sí, todo, ¿no? Todo se pasó, ok. Los montantes. Ahí va, todas las montantes. Entonces eso liberó mucho espacio en altura, sobre cielos rasos, y eso permitió poder generar un nivel extra donde había 3, ahora tener 4. Entonces, esta estrategia se fue aplicando, bueno, en este caso es en el CASMU, que con eso se logró eso, y bueno, tener una vinculación. A ver, ahí tenemos 2 fachadas técnicas y también tenemos, no sé si llega a ver, pero hay un piso debajo, sobre el sótano, hay un entrepiso técnico. Entonces, desde el exterior se puede ingresar a ese piso técnico sin interferir en nada del funcionamiento del resto del edificio. Estos son proyectos. Este proyecto, por ejemplo, lo diseñamos hace un par de años, es en Ecuador. Ya partimos de esta estrategia, ¿no? Ya partimos con 2 fachadas técnicas a los laterales, lo que permitió poder disminuir bastante las alturas de entre niveles, sobre todo pensando que en Ecuador, en un edificio en el que hay sismos, las alturas libres que nos quedan sobre los cielos rasos en general son menores, o tenemos que prever mucha altura de entrepiso para lograr pasar todas las instalaciones. Y en el caso del Hospital Metropolitano, acá ya no utilizamos solamente la estrategia de los laterales, sino que acá una piel con la que ya recubríamos el resto del edificio, en uno de los lados pasa a ser totalmente fachada técnica. Toda la parte, una fachada longitudinal pasa a ser fachada técnica. Sigo yo, ¿no? Sí. Bueno, ya vamos terminando, no se preocupen. Bueno, y ahora en realidad, saliendo un poquito de estas cosas técnicas, entrar en algún lugar que tal vez, no vamos a ser los únicos que hablamos de esto, pero hay una cosa que nos interesa es en los hospitales, ¿no? Nosotros solemos todos recibir un programa médico funcional infinito, ¿no? Con necesidades, metrajes, etcétera. Y entendemos que más allá de una correcta respuesta funcional, que eso en definitiva es una obligación, buscamos que los proyectos otorguen algo más. O sea, más allá de ser hospitales, entendemos que es posible dar respuesta a todas las necesidades médico-funcionales, a todos los requerimientos del cliente, pensar en un futuro imprevisible, pero también aportar algo más. Y algo más para los usuarios, entendido como los pacientes, pero también quienes trabajan en el edificio, ¿no? Entonces, volviendo a la Torre de Chihuahua, hasta que hablaba Ana recién, un entorno bastante árido, nosotros hoy hablaba de las restricciones o de las constricciones, nos autoimpusimos la obligatoriedad de que de cualquier espacio habitable hubiese una relación con un espacio exterior calificado, ¿no? Entonces, esta planta que hoy se manifestaba con módulos recurrentes donde el centro liberaba las fachadas, digamos, permitiendo a partir de una lógica que no importa, en la lógica circulatoria, trabajar plantas de diferentes maneras, fue que propusimos estos jardines en altura que vemos aquí, que empiezan a no solo relacionar el edificio con el exterior, sino también con sus propios espacios vegetales en altura, ¿no? Que empiezan a dar estos cortes más complejos, tal vez, donde los entendemos no solo como un plus para los usuarios de edificios, sino también entendemos que este tipo de operaciones son también una puesta en diálogo del edificio con el entorno. Y otros casos como este, aún más complejo, hoy mostrábamos este proyecto, ¿no? Este tablero de juego casi que recibimos de Solca, o ¿no? un padrón inmenso que es casi como una ciudad medieval que ha ido creciendo
de forma espontánea, ¿no? Y en donde nos encargan 3 proyectos, creo que se ve abajo a la izquierda. Una ampliación bastante grande de medicina nuclear, una de radioterapia y el edificio que mostraba Ana, que es el más grande, digo la imagen de abajo a la izquierda, con un programa de consulta externa, ¿no? Entonces, esa fue la demanda. Y nosotros entendimos que era necesario, más allá que nos pedían 3 edificios, que era necesario vincularlos, ¿no? Entonces aparece este elemento vertical que lo que hace es empezar a ponerlos en relación a los edificios a partir, hoy hablaba de una lógica, más allá de la respuesta específica, de una lógica clara a nivel general, ¿no? Entonces, una especie de estructura que empieza a dejar de tener una escala de edilicia para empezar a tener una escala urbana, ¿no? Una calle pública que no solo se encarga de poner en relación a los edificios nuevos, sino que en una especie de plan director se encarga de ir ordenando todo el complejo edilicio. Y bueno, esta calle, que sería en el gráfico del medio, en la parte de la izquierda, ¿no? toma elementos de otros programas, como escaleras mecánicas, en un edificio que tiene muchísimos consultorios y muchísima carga de público, empezar a tener una no solo flexibilidad, sino optimización de la lógica circulatoria. Esta calle urbana, que empieza a estar a lo largo de todo el complejo, toma altura y empieza también a definir los espacios interiores del edificio, ¿no? Y de la misma manera que la Torre de México, esta fachada muy activa durante el día, muy cambiante durante el día, la entendemos también como una manera de relacionamiento con el entorno. Y después, por último, cuestiones que tienen que ver, claro, con tendencias contemporáneas, pero que tienen que ver con, más allá de estas cuestiones de modulación o de futuro, etcétera, de buscar proyectos que, más también esto de otorgar algo más, de que se alejen de los imaginarios de los edificios para enfermos, ¿no? O esta una idea de humanización de la arquitectura hospitalaria, ¿no? Donde podemos pensar con los edificios que hacemos en aplicar a certificaciones internacionales que tengan que ver con cuestiones más de gestión, como John Commission o ese tipo de cosas. También entendemos que es necesario enfocar los proyectos hacia otros lados, ¿no? O, por ejemplo, Braintree o ese tipo de certificaciones que tengan que ver más con la excelencia en cómo atendemos a las personas, tanto pacientes, como decía hoy, como personal. Entonces, el objetivo va a ser siempre hacer proyectos que se vean contemporáneos, que tengan un cuidado en su interior, que tengan un cuidado en su exterior, que tengan una cuidada elección de materiales y de espacios, pero que en definitiva, como decía recién, nos alejen de ciertos imaginarios de edificios para enfermos, ¿no? Entonces, eso lo va a ocurrir ocurre, este edificio ya está en obra, o sea, estamos en proceso de fundación, pero en los espacios públicos de los edificios, pero también en los espacios para pacientes de estos edificios, ¿no? O incluso en espacios para personal, o incluso también en los espacios públicos que estos edificios generan. Y bueno, en realidad no mucho más, simplemente terminar con esta diapo, tal vez tenemos que haber conseguido una mejor, pero hoy comenzábamos con un artículo de prensa que hablaba de los hospitales, y terminamos con otro, en realidad con otro que todavía no se escribió, pero que hace ya un mes o dos nos contactó una periodista interesada por una situación que se estaba dando en el Hospital Británico de Montevideo, que es este proyecto, en donde empieza a haber gente que va a las cafeterías sin tener que ver con el hospital, ¿no? Y en realidad eso parece una situación menor o un detalle menor, pero en realidad si tenemos en cuenta todo lo que estamos hablando, de alguna manera para nosotros significa que los hospitales de a poco pueden dejar de ser lugares para enfermos y pueden ser un lugar de encuentro. Entonces, por todo lo que comentábamos recién, para nosotros que ocurra o que empiece a ocurrir ese tipo de cosas es muy satisfactorio. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, no miro tanto. Bueno, después de esta linda presentación, realmente, por lo menos para mí, todo mucho, voy a presentar al arquitecto Luciano Monza,
Es arquitecto, doctorando y especialista en planeamiento de recursos físicos en salud de FADU-UBA y en Ciencias Sociales y Salud de Sede Flaxo, presidente 2008-2010, vicepresidente 2010-2012 y miembro de comisión directiva desde 2002 de ADAI, Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, ¿no? Miembro del Council Meeting del IFE, Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria, por ADAI desde 2012, disertante en congresos y seminarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Italia, México, Noruega, Perú, Uruguay y Venezuela. Presidente del 22 Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria 2011 y del 23 Congreso Mundial de la Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria IFE 2014. Director del posgrado Proyecto de Edificios para la Salud, FADU-UBA ADAI, docente de posgrado en Argentina, Brasil, Bolivia y España. Participación en investigaciones del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, IEX 2008, Unión Internacional de Arquitectos y Federación Internacional de Hospitales 2014-2019, Federación Internacional de Hospitales 2020 y FADU-UBA 2020-2022. Coautor de libros y autor de artículos en revistas especializadas, socio de Arquisalud, Planificación, Proyecto y Dirección de Edificios para la Salud, asesor de la Dirección General Provincial de Hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 2001-2023, asesor de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 2008-2011, coordinador del subprograma de apoyo al Plan de Inversiones de Préstamo BIT, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 1107, del Gobierno de Buenos Aires 2004-2007, coordinador del Proyecto de Planeamiento de Recursos Físicos de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2001-2004. Luciano nos va a hablar de espacio, uso y lugar del hospital como máquina de curar a la arquitectura salutogénica. Adelante, Luciano. Yo no lo tengo. Voy a poner esto para contratar el tiempo, pero... Bueno, hola a todos. Gracias, Jorge. Dentro de este título, tal vez medio largo y tal vez poco claro, en realidad lo que voy a tratar es, voy a tratar de plantear una idea conceptual que tiene que ver bastante con lo que se estuvo hablando en estos días acá. O sea, la mayoría de las cosas que voy a decir no son nuevas, simplemente ordenadas de alguna manera, y tratar de ejemplificar eso con proyectos y obras de arquitectura, de cómo se resuelven algunas de estas ideas alrededor del mundo, o sea, digamos, proyectos variados. Así que bueno, eso es un poco más o menos la idea. Lo primero que quería destacar es esta diferencia entre el concepto de lugar y el concepto de espacio, que por supuesto no es una definición mía, donde se plantea que en relación al concepto de espacio como definición, el lugar se refiere a la percepción y el significado que tiene un espacio específico para las personas que lo habitan o lo utilizan. O sea que el lugar no se limita a la dimensión física del espacio, sino también incluye aspectos emocionales, culturales, simbólicos que le otorgan identidad y personalidad al entorno construido. En la concepción funcionalista del hospital como máquina de curar, o sea, la concepción tradicional en la arquitectura hospitalaria, digamos, me refiero tradicional básicamente al paradigma que fue, digamos, que se impuso, sobre los cuales se proyectaron la mayoría de los hospitales, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, y que aún hoy sigue siendo importante y muy vigente en gran medida por la formación
que se da sobre este tema, sobre la arquitectura hospitalaria o arquitectura para la salud, para ser contextualmente más amplios. Dentro de esa concepción del hospital como máquina de curar, el espacio arquitectónico está solamente concebido como una consecuencia directa de las necesidades funcionales, o sea, se resuelve para poder resolver lo funcional, y solo necesario para eso, para poder llevar a cabo las funciones operativas necesarias que ese espacio requiere. Esto en gran medida es producto de la cantidad de procesos, procedimientos y funciones muy específicas que se dan en un edificio de atención para la salud, donde se requieren espacios muy específicamente resueltos para poder llevar a cabo determinadas funciones. Digamos, una función no puede realizarse en un procedimiento en cualquier espacio, y un espacio generalmente no sirve mucho para otra cosa. Eso ha llevado a que existan gran variedad de locales que deben ser resueltos en forma diferente. Y a partir de eso, la concepción del espacio arquitectónico queda muy asociado a la función operativa que va a llevarse a cabo en él. Ahora, el espacio y su organización funcional condicionan las conductas de las personas que lo transitan y lo habitan. El diseño tiene efectos sobre y modifica el comportamiento humano, lo que Michel Foucault llamaba el biopower. En ese sentido, la arquitectura y el espacio no son neutrales. Pueden provocar estímulos positivos o negativos en el estado de salud de las personas. Porque la salud es, además de un hecho biológico, una construcción psíquica y emocional. A esto se suma que quien concurre a un edificio de atención para la salud lo hace por necesidad. Los edificios de atención de la salud son probablemente el único equipamiento público. Cuando me refiero a público no me refiero a la propiedad del bien, sino a que es un edificio de uso para la comunidad, sacando tal vez cementerios o algún equipamiento muy particular, pero de los equipamientos masivos, por decirlo de una manera, digamos, más comunes, es el único equipamiento donde el que va por necesidad. No es lo mismo que un equipamiento educativo, que recreativo, que un centro comercial, que deportivo. No hay un deseo de ir. Entonces, y además, quien va generalmente lo hace en una situación de fragilidad, de angustia, de estrés, de vulnerabilidad. Por lo tanto, los seres humanos establecemos con el espacio hospitalario una relación diferente con otros tipos de espacios, con los espacios de otro tipo de arquitecturas. En ese sentido, los lugares deben provocar tranquilidad y bienestar. No deben aumentar esa angustia que tienen los pacientes y los acompañantes, ni tampoco el estrés y la presión de quienes trabajan en estos edificios. Las emociones son parte del proceso de salud de enfermedad. La arquitectura no cura, no sana, pero sí puede ser terapéutica, o sea, puede generar mejores condiciones para la cura. Y puede ser patogénica, en el sentido que una mala arquitectura o malas condiciones pueden agravar el estado emocional, psíquico e indirectamente el estado físico de las personas que transitan. Esta es un poco la mirada de la arquitectura salutogénica, que sería este otro paradigma surgido en los años 90, pero digamos desarrollado principalmente en este siglo, donde entra a jugar la dimensión perceptiva del espacio. Entre otras cuestiones, es mucho más amplio la concepción de la arquitectura salutogénica, pero es lo que tomo hoy. Ahí es donde aparece también el concepto del lugar, y está relacionado en la arquitectura en general con la concepción más fenomenológica de la arquitectura, también desarrollada a partir de los años 90, principalmente por autores como Payasma, Stephen Hall, Campos Baeza. Ellos plantean que el impacto de la arquitectura no tiene su origen en un juego formal o estético, sino que surge de la experiencia registrada a partir de los sentidos de quienes transitan la
obra construida. Es sensorial, por eso es fenomenológico. La percepción del espacio se realiza también a través de la materialidad, del color, la textura, la temperatura, de lo visual, del tacto, de lo hidrotérmico. Un material cálido genera una sensación de bienestar que favorece la salud psíquica y el estado emocional. Pero además, los edificios para la salud son edificios con una multiplicidad de servicios. Y quien concurre a un edificio de estos busca particularmente uno. No va a pasear como un shopping que va a mirar locales. Nadie entra a un edificio para la salud a mirar servicios, sino que busca uno. Y lo busca en una situación, como decía antes, de angustia y fragilidad. Entonces, la comprensión del edificio, entender intuitivamente el edificio, inconscientemente, que está muy orientado con la claridad espacial, permite orientarse con mayor facilidad más allá de la señalética y recorrer el edificio en forma lo más intuitiva posible también ayuda a bajar ese nivel de angustia o de estrés. En ese sentido, las marcas o puntos de referencia arquitectónicos, hitos o landmarks en inglés, son también factores de bienestar, o sea, elementos que sirven como orientación por medio de la percepción espacial y ayudan a crear un mapa cognitivo, en parte inconsciente del entorno. Entonces ayudan a transitar y a permanecer en el edificio con menores niveles de estrés y de angustia. Voy a mostrar ahora un poco en base a esta idea, digamos, por eso dije que no, creo que nada de lo que dije no fue dicho en varias de las charlas que hubo. Algunos casos de proyectos, tratando de explicar estrategias proyectuales, que son estrategias desde la concepción del proyecto arquitectónico. Podemos decir, estrategias están insertas ya en el partido del edificio, no son agregados posteriores una vez resuelto lo estrictamente funcional o circulatorio. El primer caso, que es de alguien que está en esta sala, es el Hospital Regional de Rancagua. Los dos primeros casos voy a mostrar este y el que sigue son edificios de carácter sistémico, de planteo sistémico. Tal vez uno de las tipologías o los esquemas más clásicos o más comunes en todos los modelos del siglo pasado, que todavía se siguen aplicando, que es un esquema funcional que resuelve muy bien lo circulatorio y lo funcional, pero que sin embargo, en los dos casos que voy a mostrar, tienen algunas variaciones conceptuales que son tal vez mínimas, son de detalle, que mejoran sensiblemente la percepción del lugar. En este caso, el Hospital de Rancagua, estoy mostrando dos plantas, que es un proyecto ya que tiene unos cuantos años, mostrando creo que es la planta baja y el cuarto piso, si no me podrán corregir. Y he indicado ahí en ese amarillo lo que es la circulación pública. Arriba en el dibujo está la circulación técnica, que es lo típico de estos planteos sistémicos. Sin embargo, ese espacio público, esa circulación pública, va teniendo sutiles variaciones de forma en planta y de alturas que van generando un espacio que no es repetitivo, que tiene variedades, en algunos casos, como la foto de abajo a la derecha o las dos de la derecha, de cuádruples alturas, y en algunos casos, como la del medio arriba, de un solo nivel, que tienen curvas, que va generando un recorrido que no es repetitivo y, y que va variando su materialidad, generando una percepción diferente de ese edificio, ¿no? Un edificio que es muy largo, no sé cuánto tiene, pero tiene bastante más de 100 metros este edificio, va generando situaciones de variabilidad, de variación. Simplemente con este gesto de trabajar en forma variada en planta y en alturas la circulación pública, respetando una resolución funcional absolutamente ordenada y criteriosa. Este es un pequeño hospital en Termas de Redondo, en Santiago del Estero. Este es el estudio nuestro. Es chiquito, pero acá lo que también resuelto con un planteo sistémico, la circulación pública está trabajada como un elemento irregular en planta, en la fachada, a partir del quiebre de algunos paquetes funcionales. Y ahí pueden ver graficado en amarillo y también algunas fotos de cómo esa circulación es siempre diferente y siempre hay elementos
que le indican inconscientemente a la persona que está dónde está ubicada. Esto se complementa con los patios. Los patios que tiene este edificio son 4, es un edificio chico. Son, si bien trabajados con los mismos materiales y los mismos colores, pero van variando, son diferentes en su forma, en su uso, porque uno es para pacientes, otro es para personal,